En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Queridas hermanas y hermanos, el Papa Juan Pablo II nos reveló un documento acerca del domingo. Nos decía que el día del Señor también es el día de la fe, el dies fidei. Desarrolla esta parte en el segundo capítulo, y justamente las Eucaristías del domingo son ese lugar sagrado, la liturgia, en donde nosotros profesamos nuestra fe, pero también alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios. También celebramos nuestra fe con el sacrificio eucarístico, el cuerpo y sangre del Señor, y también nos nutrimos. Por tanto, hoy es el día de la fe, y este es un elemento importante que aparece ahora en el Evangelio de San Marcos, pero que Jesús lo hace a través de dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que la gente dice acerca de Él? Y segundo, ustedes los discípulos, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Claro que la primera pregunta tiene que ver con las diferentes formas como están interpretando que es Jesús. Pues que es un gran profeta, como Juan el Bautista, como Elías, que son símbolos del profetismo, o algún otro de los profetas. En este tiempo, si preguntáramos quién es Jesucristo para los científicos, para los empresarios, para la clase política, para los no católicos, tendrían muchas versiones de Jesucristo. Si le pedimos a los intelectuales y a los escritores, tienen su propia manera de enfocar Jesucristo. Pero los que están desarrollándose en el discipulado, así como Pedro, después de un tiempo de seguir a Jesús, el ministerio de Jesús en toda Galilea, como nos lo presenta Marcos, antes de subir a Jerusalén, cuando hace esta pregunta en Cesarea de Filipo, Pedro responde como responde un discípulo: tú eres el Mesías. Esa es la respuesta que nosotros podemos dar ahora. Tú eres el Mesías. ¿Nosotros creemos que Jesucristo es Dios? Sí, creemos que Jesucristo es Dios. ¿Creemos que es el ungido del Padre? Sí, por eso es el Mesías, es el Cristo, el ungido. Eso significa. En eso creemos nosotros. Pero el punto ahora es si hemos llegado allí a través de un proceso humano de entendimiento, o si hemos llegado allí a través de un desarrollo de la fe. Porque si no, estaremos atrapados como Pedro. Jesús lo reprende diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Pedro está juzgando según los hombres cuando le dice: el mesianismo que esperamos es un mesianismo que no tiene por qué pasar por la cruz, no tiene por qué ser rechazado, no tiene por qué sufrir.
Y ese razonamiento es muy propiamente nuestro, de los humanos. Es decir, ¿por qué para ser católico yo tengo que soportar a la gente difícil? ¿Por qué tengo que perdonar a la gente injusta? ¿Por qué tengo que cargar con el sufrimiento del otro? ¿Por qué debo de poner en buena cara ante la adversidad? Si es muy natural de nosotros el rechazar todo eso. Y Jesús dice, es el razonamiento humano. El Hijo del Hombre vino a este mundo para que se cumplan las Escrituras, y en el profeta Isaías que escuchamos en primera lectura, hemos escuchado que este siervo sufriente del que habla Isaías es quien escuchó la voz del Señor y no opuso resistencia ni se ha echado para atrás. ¿Cuándo? Pues cuando lo golpeaban, cuando le tiraban de la barba, cuando le proferían insultos y le echaban salivazos. Y esta es una visión profética, porque Isaías vivió muchos años antes de que Jesús naciera. Pero Jesús, leyendo las Escrituras, conociéndola y conociendo el plan misterioso de Dios, supo aceptar en sí mismo. Dice San Pablo, aprendió a obedecer padeciendo. Supo aceptar en sí mismo todo lo que comprendía la salvación del mundo, y que incluye el sufrimiento y el rechazo y la muerte. Y para un discípulo de Jesús que se abre entonces a la fe, no solo por razonamiento humano, sino se abre al nivel de la fe, entonces tendrá que dar ese paso hasta poder integrar en su vida lo que es el sufrimiento, el rechazo y la muerte. Lo decimos de manera sencilla para recordarlo, como lo dijo Santa Rosa de Lima, ¿sí?, la primera santa de América. El único camino para llegar al Dios, para llegar al cielo, se llama la cruz. Esa es la parte que nos hace falta integrar a nosotros de manera cada vez más perfecta. Es decir, aceptar que el sufrimiento es parte de la condición humana y que es importante vivirlo cristianamente. Que el rechazo y la crítica, que la adversidad es propia de la condición humana y que es importante vivirla con Jesucristo para que podamos llegar a Él. Que no rechacemos. Vamos diciéndolo como lo pidió Jesús a sus discípulos. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. ¿Cuál renuncia a nosotros mismos? La renuncia a hacer las cosas a nuestro modo, lo que nos resulte cómodo, hacer lo que nos guste y no hacer lo que no nos guste. Es un procedimiento, nosotros estamos inclinados hacia la comodidad, hermanos. Nosotros estamos inclinados a lo fácil. Nosotros estamos inclinados al menor esfuerzo. Todas esas son leyes que en la sociedad se van estableciendo y que nosotros las vivimos, ¿sí? No quiero ahondar ahora en ejemplos, pero tenemos demasiados en la casa, ante la comida, ante el descanso, ante la diversión. Tenemos esa inclinación a soltarnos, a irnos, a hacerlo a nuestro modo, no a renunciar a nosotros mismos. Y creer en Jesucristo incluye ese renunciar a nosotros mismos para que puedan tener vida los otros. Digámoslo con la segunda lectura. El apóstol Santiago nos dice que creer en Jesucristo debe llevarnos a poner en práctica la caridad, es decir, manifestarlo con obras, así como ustedes lo hacen. Vamos, no es nada, tal vez no es nada del otro mundo, es lo que usted hace. Usted, porque cree en Jesucristo, por eso mantiene su matrimonio. Usted, porque cree en Jesucristo, por eso alimenta a tiempo a sus hijos. Usted, porque cree en Jesucristo, por eso es responsable en el trabajo. Usted, porque cree en Jesucristo, por eso es que renuncia a ciertas cosas que le gustan, o está trabajando al menos, en ir rechazando algunas cosas que son complacencias, y usted está aprendiendo a ponerles un alto y a girar su camino hacia Jesucristo. Tomar la cruz, hermanos, tomar la cruz en nuestros tiempos significa sudarnos a la hora de servir al prójimo. Tomar la cruz de la responsabilidad, tomar la cruz de la fidelidad. La fidelidad conyugal
es una cruz? ¿Sí o no? ¿O es fácil llevarla a la fidelidad conyugal? No es fácil llevarla. Pero si usted cree en Jesucristo, Jesucristo en cada Eucaristía y cada vez que usted beba directamente de la palabra de Dios, Jesús lo va a fortalecer para que se mantenga fiel hasta el final, para que no se eche para atrás, como dice el profeta Isaías. El siervo de Yahvé no se echó para atrás. Usted no se eche para atrás. La fidelidad, entonces, es algo que es su cruz. Jesús no nos invita a que carguemos la cruz de los demás, que carguemos la cruz de nosotros, no la cruz de la infidelidad del otro. No la cargue, cargamos la cruz de nuestra fidelidad. Para ser fieles nosotros es por lo que cuesta y hay que cargarla en el nombre del Señor. ¿Cuesta la responsabilidad? Ser responsables como jóvenes a los 20, 30 años cuesta. Si mamá tiene posibilidades de alimentarnos y de sacarnos adelante, aunque tengamos 30 años, entonces yo no tengo por qué asumir responsabilidades. Ese razonamiento ya justifica que no asuman responsabilidades los jóvenes, ¿verdad que no? No lo justifica. Eso significa que hay que asumir la cruz de la responsabilidad. No solo es cargar con la cruz de las circunstancias o de las situaciones exteriores, es hacernos realmente responsables y saber que eso cuesta, saber que eso pesa, pero que en Jesucristo lo podemos llevar. Y así podríamos seguir con una serie de ejemplos, pero usted tiene suficiente oportunidad esta semana para poder ejemplificarlo con la vida de cada día. Que nuestra fe se manifieste en las obras y que nuestras obras sean purificadas de la fe que tenemos. Piense usted en las personas que son familiares de usted y que hacen buenas obras. Son muchos. Hacen obras buenas, solo que en nombre de quién las hacen, en nombre de que ellos son buenos, en nombre de que ellos pueden, en nombre de que no se necesita ir a la iglesia, en nombre de qué. Porque la tercera parte de un católico no es solamente renunciar a sí mismo, no es solo cargar la cruz, sino también incluye seguir a Jesucristo. Es por Jesucristo por lo que lo vamos a hacer. Las obras de usted no son entonces manifestación de su protagonismo, no son una manifestación de su bondad, sino de su apertura a Dios, de la gracia de Dios que está a través de usted beneficiando a otro ser humano, a sus hijos, a su esposa, esposo, a las personas con quienes nos relacionamos durante la semana. Pidámosle al Señor para que vayamos integrando un poco más ese renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Eso nos va a dar que nuestra fe siempre se manifieste en obras y que las obras siempre sean alimentadas por una fe purificada por la palabra de Dios y nutrida también por el cuerpo y sangre